Buenos días, soy el profesor John Canchari y en esta ocasión vengo a contribuir con tu preparación preuniversitaria, trayéndote la resolución de los 8 ejercicios tomados el sábado 14 y el domingo 15 de septiembre en este último examen de admisión a la Universidad Mayor de San Marcos 2021. Bueno, sin más que decirte, empecemos. Tengo ganas de amarte, como tú me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón. Criatura, comencemos con la primera pregunta de aritmética. En la pregunta nos mandan un argumento que nos dice que es falso. Entonces, vamos a cortar ese argumento en secciones para ubicar proposiciones con un valor definitivo. Entonces, al leer la pregunta, puedes ver que dice Jaime es un buen fiscal. En afirmativo, esa es nuestra proposición P. Luego dice, entonces no protege al corrupto. Ubicando la oración completa, o la proposición completa sería Jaime no protege al corrupto. Esa es nuestra proposición Q. Luego dice más adelante en la parte final, Jaime es policía. Esa sería nuestra tercera proposición, R. ¿Correcto? Y las colocamos en afirmativo, ya que dentro de la proposición, dentro del argumento que nos dan en la pregunta, cuando hay una falsedad o una negación sobre algo, le colocaremos pues la negación de dicha proposición. Comenzamos. Jaime es un buen fiscal. Muy bien. P. Entonces no protege al corrupto. Cuando dice entonces, vemos claramente una condicional. Ahí está. No protege al corrupto. Acá dice que Jaime protege al corrupto. Está en afirmativo. Al decir no protege al corrupto, le colocamos negación de Q. ¿Correcto? Luego dice, pero no es un buen fiscal. La palabra pero es un conector que equivale a decir y. O sea, es un conector conjuntivo. Por lo tanto, colocamos conjunción para toda la primera proposición mencionada. Ahora, dice que, pero no es un buen fiscal. Entonces, la proposición R dice que la proposición Q dice que Jaime protege al corrupto. Y la proposición P, que Jaime es un buen fiscal. Como ahí nos dice que Jaime no es un buen fiscal, vamos a negar la proposición P. Y luego nos habla al final, dice, por lo tanto Jaime es policía. Cuando dice por lo tanto, nos está indicando que hay una conexión de causalidad. Por lo tanto, entonces es una condicional. Aquí lo vemos. Todo lo antes mencionado está condicionado como causa-efecto y nos termina diciendo que Jaime es policía. ¿Ok? Proposición R. Ahora, dice que todo esto es falso. Bueno, colocamos que es equivalente a falso. Y ahora lo que vamos a hacer es darle una jerarquía a cada conector ubicado. Entonces, como ves tú acá, el operador, esta condicional, este operador, es el que manda, porque todo lo que salga del corchete se va a operar con R para sacar esta solución final. Entonces, este es el principal conector. Y dice que es falso, entonces lo colocamos aquí, falso. Ahora, recuerda tus conocimientos básicos de proposición lógica. ¿Cuándo una condicional es falsa? Cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Por lo tanto, si esto es falso, la segunda en jerarquía sería la conjunción, todo el paréntesis contra la negación. Entonces sería verdadero y acá falso, ¿correcto? Ahora, ¿cuál sería la tercera en jerarquía en los conectores? Bueno, sería esta condicional y esta negación. Esa sería la tercera en jerarquía. Ahora, ¿cuándo la conjunción es verdadera? Recordemos, la conjunción es verdadera solo cuando la primera es verdadera y la segunda también es verdadera. Muy bien. Ok. Ahora, si la negación es verdadera, ¿cuál es el valor de P? Lo contrario, ¿verdad? Falso. Si sabemos que P es falso, no importa si es falso o verdadera la negación, siempre el resultado va a ser verdadero.
Por lo tanto, no podemos ubicar el valor de Q, porque puede ser falso o puede ser verdadero. ¿Ok? Ahora, tenemos que entonces que P es falso. Jaime es un buen fiscal. Esto es falso. ¿Ok? Y R dice que es falso. O sea que Jaime es policía. También esto es falso. Aquí Q puede ser verdadero o falso. ¿Ya? No tiene un valor definido. Ahora, leamos las tres afirmaciones que nos da la pregunta. Jaime es un buen fiscal. Jaime es un buen fiscal. Sabes que es falso. Por lo tanto, no sería nuestra afirmación verdadera. El corrupto es amigo de Jaime. Bueno, acá no tenemos un valor definido para Q. Y la tercera afirmación dice que Jaime no es policía. Y acá tenemos que Jaime es policía, es falso. Por lo tanto, la tercera afirmación es verdadera. Así que marcaríamos la alternativa A. La alternativa A, donde dice solo la 3 es verdadera. Criatura, vamos con la segunda pregunta de aritmética. Dice que en el panel de un automóvil indica que el consumo promedio de combustible es de 12,5 litros por cada 100 kilómetros. Luego nos dice la pregunta, ¿cuántos kilómetros recorre en promedio tal automóvil con 1 litro de combustible? Bueno, vamos a comenzar primero a comparar estas dos cantidades, ¿ok? Tenemos 12,5, ¿ok? 12,5 y 100, ¿ok? Ahora, para poder tener con más claridad cuánto es la razón geométrica entre ellas, lo que vamos a hacer es multiplicarlo por 10 a ambos. ¿Ok? Tenemos entonces 125 y aquí tenemos 1000. Bueno, creo que con una simplificación, y creo que al ojo tú puedes ver que al simplificar ambos, arriba es como 1 y abajo es como 8. ¿No es así? Entonces, si nos preguntan cuánto recorre en promedio con 1 litro de ese combustible, recuerda que este 1 representa los litros y este 8 el número de kilómetros. Así que la respuesta en esta pregunta es simplemente que recorre 8 kilómetros. Y para esto marcamos la alternativa D. Criatura, continuamos con la tercera pregunta de aritmética. El problema es extenso de leer, así que te voy a dar eso para ti. Vamos a sacar lo más importante, ¿no? Que habla de 8 alumnos que van a estar durante la hora de educación física ubicados simétricamente alrededor de un círculo. Bueno, es representado con letras y alguno que otro dibujo. Los 8 alumnos que están alrededor del círculo, ubicados simétricamente, o sea, distancias equidistantes. Muy bien, nos dice de que 2 de ellos son los hermanos González y que nunca se separan, siempre paran juntos. Aquí está, G1 y G2, los hermanos González. Y luego dice que si deben estar siempre así, ¿de cuántas maneras diferentes podrá la profesora ubicar a los 8 estudiantes alrededor o sobre la circunferencia, ¿no? Bueno, tenemos los 8 alumnos. Vamos a recordar un poquito de lo que es técnicas de conteo, permutación circular específicamente. Y vamos a recordar un poquito que si tenemos, por ejemplo, 4 personas, ¿no? 1, 2, 3, 4 personas alrededor de una fogata, ¿no? Por ejemplo, la permutación circular, es decir, que nos ayude a contar de cuántas maneras pueden sentarse alrededor de esta fogata o una mesa circular, simplemente es 3 factorial. ¿Por qué? Si son 4 personas. Porque una de ellas tiene que ser la observadora o observador. Al ser el observador, no se cuenta su movimiento. Por eso usamos un 3 factorial. Profesor, ¿qué pasaría si fueran 5 personas? Bueno, si fueran 5 personas,
tendríamos que ubicar un observador y los otros 4 que se van a mover. Por lo tanto, si fueran 5 personas, sería 4 factorial, ¿no? Profesor, ¿qué pasaría si fueran 6 personas? Entonces sería así. 1, a ver, voy a ubicarlo acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero el sexto sería nuestro observador, ¿ok? ¿Ok? Entonces, si nos piden de cuántas maneras se pueden sentar 6 personas alrededor de una fogata o de una mesa circular, simplemente tendremos que descontar al observador y realizar un factorial de los demás personajes. Sería entonces 5 factorial, nada más. Entonces, creo que ya te di a entender, ¿no?, de que siempre la permutación circular será 1 menos que el número de personas alrededor de la fogata o de una mesa circular, ¿no? Bueno, ahora vamos al problema. El T aquí es que son 8 personas, ¿ok? Pero dice que los González no se cambian, es decir, no se separan, perdón. Bueno, de los 8 descontamos el observador, ya lo viste, ¿no? ¿Quién es? Este de acá, el observador. Entonces, de los 8 descontamos 1, son 7. Ahora, los González trabajan como si fuera uno solo, pues estos no se separan. Entonces, esta es una permutación circular, ¿ya? Descontando al observador, ya no son 8, son 7. Y agrupando a los González como una sola persona, serían solamente 6. Por lo tanto, sería una permutación circular de 6 personas, ¿ok? Multiplicado, ¿por qué? Porque va a haber una pequeña alteración. Puede ser que González 1 esté aquí en la parte superior, González 2 en la parte inferior, o puede ser al revés. Bueno, cuando son 2 personas, rápidamente tienes que entender que esto sería 2 factorial. Profesor, ¿y si un problema dice que son 3 hermanos González y que no se separan nunca? Entonces sería 3 factorial. Profesor, ¿y si fueran 4 hermanos que no se separan nunca? Entonces sería 4 factorial. Todo depende de que ese grupo, cuántos personajes tiene. ¿Ok? Entonces eso entraría aquí a multiplicar a la permutación circular. 2 factorial. Ahora, la permutación circular, como tú ya lo sabes, ¿no? Se descuenta uno, ¿no? Y ya lo hicimos. Porque al ser un solo grupo, ya no serían 8, sino 7. Y al descontarle el observador, nos quedan 6. Quiere decir que todo esto sería factorial de 6. Factorial de 6 multiplicado por factorial de 2. Bueno, factorial de 6 es 720 y factorial de 2 es 2. Multiplicado nos da 1440. Maneras diferentes de ubicarse. Maneras diferentes de ubicarse. Muy bien. Y esa sería nuestra respuesta. Viendo la clave, sería la alternativa B. Criatura, continuamos con la cuarta pregunta tomada el día sábado 14 de septiembre de aritmética. Dice que hay 4 hermanos que tuvieron que afrontar los gastos económicos que generó el internamiento hospitalario de su padre. Dice que ninguno de ellos aportó menos de 4.200 y que en promedio, cuando no nos dice qué promedio es, porque tú sabes que hay 3, entonces nosotros tenemos que tomarlo como si fuera un promedio aritmético o media aritmética. Es decir, la suma de los datos entre la cantidad de datos. Entonces, el aporte en promedio dice que es de 5.600 soles, pero que ninguno aportó menos de 4.200. Y dice cuál es el aporte máximo que pudo haber hecho uno de ellos. O sea, para nuestra situación, vamos a dejar como ese único personaje como letra D. Bueno, tenemos entonces A, B y C, que los 3 tienen que haber aportado lo mínimo posible, que es 4.200, de manera que tenemos 4.200 sumado 3 veces. ¿Ok? Y este 4 pasaría a multiplicar al otro lado, ¿no? Pasaría a multiplicar al otro lado
a 5.600, ¿no? Tenemos entonces 22.400. Ahí está. Estos tres sumados nos da 12.600, ¿no? 12.600. Listo. Como queremos averiguar cuánto puso como máximo el cuarto hermano, esto de aquí pasa a restar y nos da que el cuarto hermano debe haber aportado 9.800. Vemos las claves y la clave es la alternativa B.